digamos, si hay un tejido, un epitelio característico de esto, es el epitelio que tapiza todas las vías respiratorias prácticamente, desde parte de las fosas nasales hacia los bronquios más chiquitos, tráquea, bronquios mayores, menores. Y el otro epitelio que tiene, digamos, se lo pone aparte de la clasificación, es el epitelio que tapiza todas las vías urinarias y se llama urotelio o epitelio de transición. ¿Por qué de transición? Porque, a ver si yo no sé si... veo que la vejiga puede vaciarse de golpe y llenarse en poco tiempo, en pocas horas, en poco rato, si uno ha tomado mucho líquido o si se ha tomado un diurético. Entonces, lo que tienen es un epitelio que es como poligonal o cúbico, podríamos decir, estratificado, pero que cuando la vejiga está vacía parece más alto, ¿sí? Y más cúbico, digamos, y cuando la vejiga está repleta es como que se estirara todo y parece como hasta un epitelio estratificado plano, digamos, pero porque no hay cambios en el número de capas, sino simplemente que parece distinto porque se estira, se distiende y después vuelve a la forma inicial. Y esto se debe a la capacidad esa de estirarse a que las células más superficiales son especiales, que ya la vamos a ver bien cuando veamos vías urinarias. Bueno, y esta es la clasificación que está casi todo en un libro, el Ross, la saqué del Ross. Al plano también se le llama escamoso, al que es planito. Después está el cúbico, cuyo núcleo uno lo va a ver esférico, y el cilíndrico. Después está el pseudoestratificado y está el estratificado plano. ¿Por qué plano? Porque las células, acá las células más profundas, más cercanas de la membrana basal, son como cúbicas, pero las más superficiales son planas. Entonces, siempre en los estratificados, la forma de la capa más superficial define el nombre que uno le pone a ese estratificado, si va a ser cúbico. En realidad, de los estratificados reales, el más común es este, es el plano estratificado, que lo vamos a ver en la boca, en la piel, en el esófago, en la vagina, en el exocervix, del útero. Este es muy común, ¿sí? En la lengua, por ejemplo. Otro estratificado bastante común, pero ya mucho menos, es el cúbico estratificado. 2 capitas de células que lo podemos ver en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas y por ahí en alguna parte de la glándula mamaria, digamos, en los alvéolos. Cilíndrico estratificado prácticamente no hay. Está dentro de la clasificación porque tenía que estar por la lógica, digamos, de cómo uno lo clasifica, pero prácticamente no hay. Y lo que hay sí es pseudoestratificados y de transición, que era el otro grupo especial. Obviamente, hay después, para que se confundan, hay cúbicos que son un poco altos y ya llegan a cilíndrico, y otros cilíndricos medios bajos. Bueno, ahí ya entra una cuestión que en la medida que uno vea los preparados se va a ir adquiriendo, digamos, el ojo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de epitelios. Yo las fotos que las saqué, la mayor parte de las fotos, las saqué hay un atlas de la cátedra que seguramente se los van a ir subiendo porque es un poco pesado, fotos que sacamos hace 20 años cuando se inauguró la cátedra. Algunas no son tan buenas. Después hay fotos de alumnos de años anteriores que son muy buenas, ya sacadas por las cámaras de los celulares directamente. Y yo subí algunas fotos de un atlas que se llama Histology Guide, o sea, Histology Guide, que me parece un lindo atlas virtual que existe en internet. Después está el de
Universidad de Arizona, me parece. Bueno, hay varios que seguramente le vamos a ir dejando los links o en la página de Facebook o en Petco, ¿sí? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hasta ahora alguna duda? No. Bien. ¿Vieron algo de las coloraciones de histología? Todavía no, ¿no? En el PowerPoint anterior, las de hematoxilina con eosina que salían más mencionadas. Claro. Esa es la coloración base, digamos, cuando una biopsia le llega a un patólogo, es como la coloración estándar y con la que en realidad hacen la mayoría de los diagnósticos. Esa coloración es una combinación de un rojo y un azul. La eosina es roja, ¿sí? O sea, cuando veamos algo rojo como acá, está teñido con eosina. Cuando veamos cosas más azules, está teñido con lo otro, con la hematoxilina. ¿Por qué? Porque la hematoxilina es básica en su composición química y va a ir a donde hay sustancias ácidas, que en este caso son los núcleos. Por otra parte, mientras más contenido proteico tenga una sustancia dentro de ese tejido, típicamente, por ejemplo, acá lo que vemos bien rojo son los glóbulos rojos que tienen mucha hemoglobina, en cantidad, digamos, bien concentrada, entonces va a ser lo más rojo, porque esas proteínas en general tienen cargas básicas y se atrae con la eosina, que es color rojo, entonces quedan teñidos de rojo. Después vamos a tener grados intermedios entre menos rojo, esto es un rojo bien eosinófilo, digamos, tomó mucho la eosina, y después tenemos grados menores de rosados, ¿sí? Cuando no es tan alto el contenido proteico de lo que estamos coloreando. Acá vamos a ver, bueno, esta estructura, no sé si alguno la conoce, ¿ya? ¿Será el glomérulo o estoy perdido? Sí, es un glomérulo del riñón. Bueno, por ahora, a ver. Vamos a ver que el riñón en general es una estructura epitelial. Uy. Bien. Sí, ponemos el glomérulo, después por acá afuera hay otras estructuras que son tubos también, los túbulos contorneados, que también tienen un epitelio pero distinto. Pero en esta forma, en el glomérulo, ¿qué pasa acá? Llega un vasito, se capilariza, ¿sí? Por eso hay tantos glóbulos rojos, se forman los pequeños capilares en un ovechito que tiene todos estos núcleos que vemos, corresponden la mayoría a las células que tapizan esos capilares, que es un epitelio plano y simple, que se llama todo lo que tapiza los vasos sanguíneos por dentro, y que se continúa incluso con el tapiz del corazón por dentro, es un epitelio plano simple que se llama endotelio, ¿sí? Pero también acá, en esta cápsula que le forma a ese glomérulo, la cápsula de Bowman, hay como por fuera, vemos unos núcleos alargados cuyo eje longitudinal es paralelo a lo que sería la membrana basal. Ahí está. Cuando vemos un núcleo alargado en este sentido, sabemos que estamos en presencia de un epitelio plano simple. O sea, tenemos una capita de células, después debe venir citoplasma acá hay otra célula, y, perdón, bueno, atrás, ya empezó con problemas. Y ahí entonces tenemos, ahí está. ¿Cómo vemos nosotros un epitelio plano simple?
cuando está bien acomodado en el plano de corte. Acá, por ejemplo, vamos a tener el endotelio de los capilares, pero lo estamos viendo como de abajo, entonces otra disposición tridimensional. Pero a lo que vamos es, cuando yo veo células así, aplanaditas, con el núcleo aplanado y medio bien paralelo a la membrana basal, a donde estaría la membrana basal, puedo asegurar que es un epitelio plano simple. Acá tengo otro ejemplo, bueno, ahí me aparece el letrero este, acá abajo en la flecha. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, acá yo veo otro, por ejemplo, veo una estructura que es un vaso sanguíneo, porque veo globulitos rojos en el interior. Y si yo les dije que todos los vasos están, los vasos, desde las arterias hasta los vasos más pequeños, están como todo tubo en el organismo, esófago, bronquios, uréter, todo lo que tenga una cavidad, lo primero que va a tener de adentro hacia afuera va a ser algún epitelio de alguna característica. Entonces, acá yo veo núcleos alargados, entonces puedo decir que estoy viendo un epitelio plano simple, digamos, como primera capa de ese tubo que estoy viendo acá. Obviamente, si es un tubo, en general voy a ver o un contenido blanco, como en este caso, o en este caso en el interior le han quedado globulitos rojos, pero esto es un tubito, claramente, ¿sí? Entonces, el epitelio, cumpliendo los criterios de que es una cosa que hace los revestimientos del organismo, en este caso veo que este tubo lo que tiene es un epitelio, una sola capa de núcleos y aplanados. Entonces es un epitelio plano y simple. Acá vemos un epitelio, por ejemplo, ¿qué les parece que pueda ser este? Cúbico. ¿Ves? Acá hay una cuestión un poco, ya empiezan uno ve núcleos esféricos, por lo cuanto podría ser cúbico, pero acá puede ver en general que la altura de la célula cilíndrico, columnar. Sí, pero está bien lo que él dijo, porque yo, digamos, como didácticamente lo que se enseña es que cuando vos ves un núcleo bien redondito, en general estás en presencia de un epitelio cúbico, pero para que fuera cúbico, además yo lo tendría que ver que termina más acá. Entonces, en realidad acá es una célula cilíndrica cuyo núcleo no se alargó tanto, ¿sí? Como todo, siempre hay excepciones, por eso le decía, lo que uno estudia como didáctico, después lo tiene que ir adaptando a lo que realmente se ve, digamos, a lo que realmente hace la naturaleza, que tiene poco que ver con lo que uno enseña. Bueno, esto es la córnea, que tiene adelante, o sea, esto da al exterior, al aire, digamos, y acá hay un epitelio que, ¿qué podrían decir que es? Cúbico. Este sí es cúbico. Cúbico, pero fíjense cómo son los núcleos más superficiales. Plano. Claro, pero además, ¿es simple o es estratificado? Estratificado. Porque tendría- Estratificado. Claro, entonces decimos, estratificado es cierto, las células más profundas son globosas o cúbicas, pero fíjense que lo que define es el aspecto de los núcleos más superficiales. Como se va aplanando, es un plano estratificado. Si estas células fueran de pronto cilíndricas, que no existe un epitelio así, digamos, de esas características, diríamos que es un estratificado cilíndrico, porque le ponemos el nombre de cilíndrico, cúbico o plano, en este caso, por el aspecto, la forma de las células más superficiales. Este es el más común, este es muy parecido al de la piel, lo que le decía yo. Son epitelios, estos planos estratificados, que están en lugares
donde se requiere mucha protección. Digamos, la piel sufre fracción, el estiramiento, el esófago, porque pasa el bolo alimenticio muchas veces no muy masticado, entonces puede raspar. Entonces, donde hay fricción y se necesita una cierta resistencia, en general, este epitelio es el más resistente, ¿sí? La córnea, en la cara posterior, la que mira hacia el cristalino, también, ¿qué vemos ahí? Simple plano. Plano, pero simple. Exacto, bien. Vemos una serie de núcleos chiquititos, aplanados, ¿sí? Y esto se le suele llamar epitelio o endotelio posterior, pero bueno, no importa. Después cuando estudiemos la córnea, entonces como la córnea tiene dos caras, hacia allá tiene un tipo de epitelio, hacia acá tiene otro tipo de epitelio. En el medio, lo que forma la estructura de la córnea, lo que vamos a tener es un tejido conectivo, que ya veremos en otra clase. Entonces, estos van a ser estos nucleocitos que vemos van a ser células del tejido conectivo. Para ir aprendiendo ya vemos que los núcleos en general son células que están bastante alejadas unas de otras. No es como esto que están una al lado de la otra. En el tejido conectivo lo que suele ocurrir es que las células están separadas por todo lo que constituye la matriz extracelular, que son fibras y sustancias extracelular. Bueno, esto es lo que le decía del riñón. Volvemos a un corpúsculo del riñón. Perdón. Acá vemos el aspecto de lo que es característico de un epitelio plano y simple, ¿sí? Núcleos alargaditos. Pero fíjense que acá tenemos otros tubitos. Si hay tubitos, lo primero son, acá hay otra luz. Luz es cuando hay algo blanquecino, ¿no? La luz del tubo, digamos, el interior del tubo, a eso le llamamos luz. Esta ya la luz un poco tiene algún contenido, pero vemos células redonditas. Acá, por ejemplo, para diferenciar, no vemos mucho las límites intercelulares, pero vemos núcleos esféricos. Entonces, ¿qué va a ser este? Cúbico. Cúbico. Ahora, dentro de un cúbico ven el aspecto distinto esto de este otro tubito que está acá, que acá llegamos a ver mejor dónde como empezara y terminara una célula. ¿Y este qué es? Bueno, ahí están los letreros. También es cúbico, pero esto ejemplifica cómo dentro de los cúbicos no son todos iguales, porque acá son células más bajitas, ¿sí? Acá son células también cúbicas, pero son más altas en proporción, ¿no? Ven que el citoplasma acá es como más rojo, en cambio acá se tiñe mucho más pálido, y eso, entonces, sabemos que epitelio es cúbico, pero esto es para apreciar que dentro de lo que uno le pone una denominación, hay variaciones porque los contenidos celulares son diferentes y eso van a hacer que el aspecto de la célula más allá de lo cúbico pueda variar, ¿sí? Este, por ejemplo, es un tubo, es el primer tubo que recibe el filtrado del plasma y absorbe a una velocidad increíble, recapta, qué sé yo, agua, iones, glucosa. Entonces, este tubo tiene un trabajo mucho más importante, por lo tanto está lleno de bombas y todo eso rojito que vemos es por el alto contenido de mitocondria. El tubo más distal ya trabaja menos, son células que terminan absorbiendo un poco de iones, un poco más de agua, pero no la carga que sufre. Entonces, bueno, tiene menos contenido de mitocondria, uno lo ve, digamos, células más sencillas, digamos. Bueno, esto es lo mismo. Acá vemos básicamente tubos con epitelios cúbicos, todos, ¿ven? Núcleos esféricos. Acá estaría la membrana basal de este epitelio, ¿sí?
lo que está, digamos, mirando al tejido conectivo, y hacia la luz va a ver el contenido de lo que transcurra ahí, en este caso el filtrado plasmático, y una cosa que tienen que tener claro es que cuando uno habla de la cara apical, porque ahí son donde suelen estar las especializaciones de la célula, en este caso estas son células que absorben muchísimo, como les decía recién, y acá vamos a tener, que no se ven porque las microvellosidades no se ven a la microscopía óptica, sí se ve un reborde más oscuro. Estas células tienen muchas microvellosidades. Ribete en cepillo se les suele denominar, o chapa estriada, cuando las células tienen muchas vellosidades. Típicamente ocurre acá en el riñón y en el intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio, porque ahí son células que también absorben, pero en ese caso nutrientes. Acá tenemos un pequeño vaso sanguíneo, ¿sí?, donde vemos un ejemplo de epitelio, lo que le decía antes, vasos tienen un epitelio plano, simple, en su interior. Este es un ejemplo de epitelio cilíndrico, ¿sí? Acá vemos bien que el núcleo es alargado y las células son, ¿cómo es? Tiene un sentido el eje más largo es perpendicular a donde está la membrana básica. Pasamos. Vesícula biliar es otro lugar donde hay un epitelio donde mejor se aprecia, uno de los epitelios donde siempre las células están bien acomodaditas para que uno las vea fácil, es la vesícula biliar, bien cilíndrico, no hay prácticamente interferencia de otro tipo de células, ¿sí? Y por debajo va a haber siempre tejido conectivo. Acuérdense que los epitelios no son vascularizados. O sea, toda la nutrición le va a llegar de los pequeños capilares que se están ramificando en el tejido conectivo que está por debajo, en general, de casi todos los epitelios. Acá tenemos un ejemplo de un epitelio que tiene una especialización muy particular, que son los estereocilios. ¿Se acuerdan qué eran los estereocilios? ¿Hola? Cilio sí, pero estéreo sí, estéreo no sé por qué estéreo. Sí, a mí tampoco me quedó muy claro, profe, con el teórico. Tenemos tres especializaciones apicales, o sea, de la luz. Hay células que no tienen nada, ni microvellosidades, ni cilios, ni estereocilios. Las microvellosidades que le dije recién son las que son prolongaciones como deditos de la membrana apical que aumentan la superficie, por lo tanto suelen estar en células que absorben, ¿sí? Típicamente túbulo contorneado del riñón y el epitelio del intestino delgado. Los cilios son pelitos que tienen motilidad propia, porque tienen esa estructura de 9+2, digamos, de microtúbulos, que hace que eso, y proteínas motoras que tienen movimiento activo, mientras que la vellosidad son inmóviles, y más que nada para aumentar la superficie, una superficie de absorción. Los cilios tienen la función como de barrer la superficie de este epitelio. Por eso está la vía respiratoria, es ciliada, para ir sacando todo digamos, lo que pueda ingresar a la vía respiratoria. Y en la trompa, por ejemplo, de Falopio, que ayudando al ovocito y a los espermatozoides a subir y a encontrarse. Entonces hay movimiento activo en los cilios y tienen la estructura de microtúbulos internas con proteínas motoras que se hacen que se muevan. Acá me dicen que alguien levantó la mano. ¿Qué hago? Yo, profe, era para hablar en realidad. ¿Para qué? Para interrumpirle. Bueno, para bueno. preguntarle algo. Sí, ahora termino con los estereocilios. Los estereocilios en realidad son microvellosidades,
pero tan largas que se llegan a ver a la microscopía óptica, bien como si fueran cilios. Los cilios los vemos al microscopio óptico. A las microvellosidades en general vemos como un ribete engrosado de la célula. Ahora, los estereocilios vemos, pero estos son microvellosidades con la función también de absorber, ¿sí?, de aumentar la superficie, y son inmóviles. En realidad el mejor nombre sería pseudocilios, pero bueno, qué sé yo, les pusieron estereocilio, y hay dos lugares donde hay esta estructura. En el epidídimo y en el oído, pero en el oído tiene una función los estereocilios tienen la función como de desplazarse y despolarizar en la célula receptora. Bueno, ya lo van a ver, pero son los dos lugares donde hay estereocilios reales. Decime ahora el que levantó la mano. No, era eso, profesora, que justo lo dijo del nombre de estéreo. Claro. La histología es una ciencia muy vieja. Entonces, hay como términos que es como una gran capa de términos. Pasa un poco también en embriología, pero es como que hay como capas de denominaciones o palabras que son de la época más antigua. Después a lo que se van a ir sumando cada vez conocimientos nuevos, por ejemplo, cuando solo era microscopía, después las coloraciones especiales, después la microscopía electrónica, después, qué sé yo, la biología molecular, etcétera, etcétera. Entonces, es como una de esas tortas donde hay terminología que corresponde a una época donde no estaban los medios para saber bien qué era eso que veían. Entonces le ponían un nombre y después por costumbre ese nombre fue quedando, y así sucesivamente. Entonces hay veces que hay cierta dificultad en la nomenclatura. Pasa, por ejemplo, con esto de por qué es un pseudo estratificado, el cilíndrico, el epitelio pseudo estratificado. En algún momento alguien dijo, bueno, le vamos a poner a los que tienen una sola capa simple y a los que tienen muchas capas estratificado. Después, ¿qué pasó? Se vio que en algunos de esos, con otro método, porque si uno lo mira en la microscopía, ve que le parece estratificado el epitelio respiratorio. Pero con microscopía electrónica, que vino mucho después, se vio que todas las células llegaban hasta la membrana basal. Es un epitelio complejo donde tiene varios tipos celulares distintos, pero todas apoyan en la membrana basal. Entonces ahí surge el término pseudoestratificado, o sea, falsamente estratificado. Bueno, y así, por eso hay que irse acostumbrando de a poco a las denominaciones estas que por ahí parecen complicadas o confusas, va. Bueno, acá vemos el epitelio respiratorio, que es el típico ejemplo del el epitelio pseudoestratificado. Uno acá mira esto, ¿qué ve? Que hay núcleos de distintas alturas, entonces diría, es estratificado, no hay vuelta. Pero, bueno, lo que le decía recién, con otras técnicas, después se vio que todas las celulitas apoyan, entonces pseudoestratificado. Otra de las características notables de este epitelio, que es uno de los epitelios ciliados, estos pelitos que, por un lado, con respecto a las microvellosidades, vemos realmente que casi los individualizamos, hay pelitos. Además son cilios, si uno los mira a la microscopía electrónica, ve una estructura microtubular adentro y esto se mueve, o sea, bate activamente. Además es un epitelio que en ningún lado de ponen, nunca se menciona esto de término de epitelio mixto. En realidad mixto porque hay células diferentes, unas son ciliadas, por ejemplo, hay otras que son caliciformes, que quiere decir que son células que en realidad no tienen los pelitos, lo que tienen son células que secretan mucina, la mucina que normalmente uno tiene en el árbol respiratorio para
proteger en cierta forma. La mucina es una sustancia siempre viscosa que sirve de protección. Por ejemplo, acá protege un poco la vía respiratoria. Y si cae una partícula, la capta y después el cilio la bate para que uno la pueda, no sé, escupir. Bueno, este es el ejemplo de epitelio pseudoestratificado. Pero vemos en el mismo preparado, por ejemplo, que acá vemos luces, que obviamente algunas corresponden a vasos sanguíneos. Acá, en este caso, quedaron los glóbulos rojos y veo una celulita plana y plano simple. Entonces, acostumbres, ya vayan a... Y la otra cosa notable es que mientras que acá están las células todas muy juntas, acá, que es otro tipo de tejido, que es el conectivo, ya hay más espacio entre una célula y otra, están más alejadas, o sea, hay más matriz extracelular. Este es un ejemplo de... a ver. Bueno, no sé. Lo que decíamos antes, acá vemos un epitelio cilíndrico que parecería pseudoestratificado, bueno, y con estos pelos largos, que esto es epidídimo, que es uno de los ejemplos de estereocilios. Esto está en el aparato genital masculino, y esto que vemos acá, que podríamos llegar a decir que son cilios, en realidad son microvellosidades muy largas, son inmóviles y sirven para absorber líquidos del contenido del tubo. Bueno, acá les puse un ejemplo de que un epitelio sensorial, el órgano de Corti, donde hay una serie de celulitas que apoyan en una membrana basilar que vibra y que es la que estos también tienen estereocilios y cuando se mueven detectan, digamos, el sonido. Y acá hay uno de los pocos ejemplos de epitelio vascularizado, un epitelio estratificado también, que forma la endolinfa, y es el único ejemplo de un epitelio que tiene vasitos capilares en su interior. O sea, sería la excepción a esto que decimos, que los epitelios no están vascularizados. El único que está vascularizado es el que está en el oído interno. Bueno, este es un epitelio cilíndrico, donde hay este tipo de células que son las células absortivas, esto es intestino. Acá vemos un engrosamiento, pero no vemos pelito por pelito en general, a pesar de que es a muy alto aumento. Acá se ha desprendido, a veces son epitelios delgaditos y al cortarlo se despega el epitelio del tejido conectivo que está por debajo. Y tenemos estas otras células también que segregan mucina, que son las células caliciformes. En realidad esto sería como una glandulita unicelular, porque es una célula que secreta mucina a la luz del tubo. Acá empezamos con el plano estratificado. Esto es piel, muy parecido, aunque no se lo ve igual, pero digamos dentro del mismo criterio que el epitelio que veíamos en la córnea. ¿Hay alguien todavía ahí? Sí, profe, Sí, estamos profe, acá escuchando. estamos. Sí, sí. Bueno, acá lo estamos viendo con la parte más superficial hacia abajo. En la piel vemos que los núcleos que están más cerca de la membrana basal son esféricos, por lo tanto deben ser células más bien cúbicas hasta esta zona. Hay varias capas, por lo cual es estratificado, perdón. Y vemos que, pero llegando a lo más superficial, la célula se aplana. Entonces, esta denominación, esto se denomina estratificado plano. Plano o plano estratificado, porque lo plano está dado por las células más superficiales. Este es un ejemplo en piel. Acá tenemos el exocervix del cuello uterino, que también es otro ejemplo de plano estratificado. Si ven las células más profundas, núcleos esféricos, y a medida que se van haciendo más superficiales, acá se lo ve distinto porque las células del exocervix uterino se cargan de glucógeno en general. ¿Y qué pasa? El glucógeno es una de las cosas
que con la técnica histológica se va de la célula, se disuelven los alcoholes que uno hace para el procedimiento de incluir y colorear después. Entonces, donde hay grasa o donde hay glucógeno, la célula, después de la coloración lo vamos a ver en general pálido o blanco, ¿sí? Esto es para que vean que dentro de lo que llamamos plano estratificado, lo podemos ver con diferencia, nunca va a ser igual lo que vemos en la piel, incluso dentro de piel van a ser un poco distintos, piel gruesa o piel fina, a lo que vemos en esófago o en exocervix o vagina y a córnea, por ejemplo. Son todos planos Profe, sí. ¿y cómo se vería, disculpe que le interrumpa, en el caso de la piel donde tiene más roce, donde se forman como los callos que uno dice? Ahí lo que tenemos, a ver si vuelvo para atrás, ¿ves? En la piel, lo que llamamos, por ejemplo, piel gruesa, que es justamente la planta de los pies y la palma de las manos, que es zona de alto roce, ahí lo que es muy abundante es esta última capa, que es la capa córnea, que es las últimas células se aplanan, pero después ya se pierde el núcleo y quedan los citoplasmas, nada más, unidos unos con otros, muy proteico, porque se ha encargado de queratohialina, y además se han unido, entonces forma esto que es el estrato córneo. Que si uno ve, por ejemplo, cuello de útero, no tenemos, el único que está cornificado es el epitelio de la piel en el humano. ¿Sí? Y por ejemplo, esto en una piel, creo que más adelante, no sé si he puesto alguna foto, en una piel de, por ejemplo, acá el antebrazo, que es piel fina, acá en la cara, digamos, anterior del antebrazo, esta piel tan suavecita, digamos, ahí prácticamente esta capa córnea es muy, muy delgadita, apenas unos hilitos, mientras que en el pulpejo de los dedos puede tener un grosor considerable. Profe, otra pregunta entonces. Sí, Esa zona, porque los callos por lo general no son sensibles, o sea, se pueden claro, sacar y todo. Entonces, ¿este tejido sigue vivo igual? el tejido más externo son células muertas, ya no... son células que perdieron su núcleo y como quedaron los citoplasmas inertes, digamos, unidos unos con otros por incluso sustancia grasa que impide que la piel pierda líquido, ¿sí? Y a su vez resistente al ingreso de gérmenes, pero claro, esto no es sensible, esto no tiene sensibilidad, es como un corte, es como si cortara el extremo del pelo. No, ya. ¿Sí? Gracias, profe. Acá vemos una cosa que, por ejemplo, cuando veía, este es un preparado de la cátedra. El esófago es otro ejemplo de epitelio plano estratificado. En nosotros, en el esófago, el plano estratificado llega hasta acá. Pero esto, como era de ratón, era de ratón, el esófago del ratón, por el tipo de comida muy abrasiva, las especies que comen cosas muy ásperas, como semillas, fibra, ramitas, qué sé yo. Por el tipo de alimentación, hay veces que se les cornifica, cosa que a nosotros nunca. O sea, el esófago nuestro, el único que tiene capa córnea en nosotros de los planos estratificados es el de la piel. Pero bueno, esto generaba bastante confusión en los alumnos, porque ellos veían que el esófago, en el preparado, de hecho, veían la capa córnea, que es esta rosita que está acá. Y después estudiaban los libros que el esófago no, pero es una cuestión de especie. Cada especie se adapta, bueno, puede haber variaciones, porque justamente distintos tipos de alimentación, etcétera, ¿sí? En nosotros el esófago no tiene capa córnea. La única que tiene capa córnea es la piel.
Bueno, este es el esófago humano, ¿sí? Vemos células hasta acá, pero no vemos capa córnea. Es un plano estratificado. Acá puse el ejemplo para ver cómo es realmente en nosotros el esófago. Esto es un epitelio que parece cilíndrico, ¿sí? Cilíndrico con cilias. Y algunas glandulitas ahí. Bueno, esta es piel. Acá es una linda foto donde se ve cómo se van aplanando las células y donde hay capa córnea a su vez. Este es otro ejemplo. Este sería, a ver, lengua. En el mismo especie, nosotros la lengua no la tenemos queratinizada, no tenemos capa córnea. Nuestra lengua, el epitelio llegaría hasta acá. Pero en estas especies que comen alimentos muy, no me sale la palabra, ásperos, digamos, que pueden lastimar, desarrollan capa córnea. Y esta lengua es de preparados histológicos de la carne. Bueno, este es el otro aspecto, el otro ejemplo de epitelio de transición, que es este epitelio especial, que es el que reviste y solamente lo encontramos en las vías urinarias, desde los cálices, en el riñón, la pelvis, uréter, vejiga y la primera porción de la uretra. O la uretra en general, salvo la parte más distal, o sea, la más externa. Y este se llama también epitelio de transición o urotelio, porque al ser tan específico de vía urinaria se le puso el nombre, este nombre también. Es como si fuera un cúbico, son células globosas, cuboides, digamos, hasta incluso las más superficiales, y puede variar el aspecto, parecer más alto o de menos capa o más bajito cuando si uno cortara la vejiga en estado distendido. Por eso se le llamó de transición, porque como que cambia entre uno y otro estado. Perdón. Eso que veíamos recién ahí era un uréter de un feto, era medio todavía un epitelio de transición de un organismo de formación. Eran los que teníamos en la cátedra, que por el tipo de bichito que teníamos veíamos como prácticamente una o dos capitas nada más de células. Ahí estaría terminando. Y en realidad el aspecto real del epitelio de transición en adultos, en humanos adultos, en general es esto. O sea que vemos que es estratificado, pero acá las que llaman más la atención son las células superficiales, que algunas alternan entre células un poco más aplanadas, ¿sí? Como esta, que es como que cubren, digamos, una región, y otras que son como muy globosas, que se llaman en paraguas, células en paraguas. Estas son las que tienen como una disposición, si ustedes van a vía urinaria, como unas la membrana de la cúpula de la célula más superficial hace como unas invaginaciones, así cuando la célula está encogida, es como que la membrana se mete hacia adentro, y cuando se distiende la vejiga, esto se despliega rápido y aumenta la superficie. Bueno, este es digamos, el aspecto del epitelio de transición en humano adulto. Es un epitelio especial, fíjense, estratificado, lo que implica que, bueno, puede tener, digamos, cierta resistencia a la fricción. En este caso, más que a la fricción, sería como a la distensión abrupta, rápida, y el cambio de volumen que sufre en las vías urinarias. Pero además es resistente al pH ácido de la orina y altamente impermeable, porque el agua no puede retroceder, el agua de la orina es la que se va a ir del organismo ya con los desechos, no puede reingresar, por lo menos a este nivel, una vez que se decidió que sale con la orina, no puede, o sea que es muy impermeable al agua, y también resistente a pHs que pueden variar entre lo muy ácido a lo alcalino, porque si alguien se tomó, qué sé yo, una cucharada de bicarbonato, la orina va a tener un pH, pero si
Normalmente el pH de la orina, o sea, debe resistir cambios de pH importantes. Acá vemos cómo se ven esas células más superficiales del epitelio de transición como paragüitas. Se llaman sombrilla, pero es como que se fueran, que tuvieran muy globosas o con una cúpula, ¿sí? En domo. Se puede encontrar distintas denominaciones. Bueno, pasamos a que los epitelios, aparte de revestir o formar la superficie del cuerpo, ya sea las que dan afuera o las que revisten todos los tubos internos, otra cosa que hacen cuando hablamos de glándulas, estamos hablando de células de estirpe epitelial, que son células que están también, como su nombre le indica, una al lado de la otra, con uniones intercelulares, poca matriz extracelular, pero en lugar de tapizar o absorber, en este caso lo que hacen es generar un tipo de secreción, que puede ser algún tubito, ¿sí? O en el caso de las secreciones exócrinas, o las glándulas de secreción exócrina, sudorípara, sebácea, páncreas, glándulas gástricas. Siempre que hablamos de glándulas, estamos hablando de algún tipo de epitelio. Y otras que vuelcan directamente el producto de lo que producen directamente a los capilares, que son los casos de las glándulas endócrinas, tiroides, paratiroides, suprarrenales, hipófisis, etc. Esas son estructuras epiteliales, pero sin un conducto excretor hacia el exterior o algún otro tubo, sino directamente su producción va directamente a los capilares. Acá tenemos ejemplo de las glándulas gástricas, ¿sí? Donde el estómago tiene unas glándulas que, si acá está la superficie, se meten hacia adentro, pero a su vez, dentro de esa glándula hay células distintas, unas como esta que fabrican, por ejemplo, ácido clorhídrico, que nada que ver con el pepsinógeno, que es una proteína que forma parte del jugo gástrico, pero están dentro de la misma estructura glandular. O sea, sería una glándula como mixta, digamos, donde hay distintos tipos de células. Estos son glándulas de secreción exócrina, ¿sí? Las glándulas gástricas. Acá tenemos otro ejemplo donde hay, tenemos por un lado dentro del páncreas todo lo que fabrica el jugo pancreático, que se va a ir por estos tubitos, que son los conductos pancreáticos, conductos de excreción. Vemos que acá estos son los acinos, los que fabrican propiamente el jugo gástrico, pancreático, y después se van por tubos que también tienen un epitelio, pero es un epitelio de revestimiento. Tenemos acá un epitelio glandular, ¿sí? Por eso los glandulares a veces no entran mucho dentro de la clasificación de plano, cúbico o cilíndrico, porque en realidad la forma de la célula y el color y todo va a tener que ver más que nada con el producto de lo que secretan. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, dentro del páncreas tenemos áreas redonditas, acá con muchas células, una pegada al lado de otra, que son los islotes de Langerhans, que esta es la porción endocrina del páncreas, mientras que esto es lo exócrino, cuya secreción se va a ir por estos tubos. Esto se va a volcar directamente a esos pequeños capilares que vemos acá, y esto secreta insulina, glucagones, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, No, ¿se profe. entiende? ¿Se entiende más o menos? Traten de mirar, o sea, el aprendizaje de lo visual lleva otro tiempo que el aprendizaje. O sea, les conviene ver los cosas, leer, pero después tratar de mirar muchas fotos para ir ejercitando el ojo, ¿no? Bueno, acá ¿qué tenemos? ¿Qué diríamos que es esto? Epitelio, pareciera que fuese como circular, cúbico, pero si alargado sería cilíndrico, ¿no? ¿O Sí, sigue siendo cúbico? es un cúbico alto,
calentito, por eso, pero bueno, calentito. Este es un conducto excretor, es glándula submaxilar. La glándula submaxilar secreta, es una glándula de secreción exócrina mixta. ¿Por qué? Porque tenemos 3 glándulas submaxilar, salivares. La parótida, y acá entra lo que clasificamos como cómo son las glándulas exócrinas de acuerdo a la secreción. Muchas se las clasifica como serosas, como sería en el caso de la parótida o del páncreas exócrino, donde lo que secreta es líquido, fluido, como la saliva, y con algún contenido de proteína. Esa sería la parótida. Después tenemos glándulas exócrinas, pero de secreción mucosa, donde lo que se secreta es un líquido viscoso, más gelatinoso, y que es el caso de las glándulas sublinguales, que también son salivares, pero las que están acá abajo de la lengua, en la puntita, digamos. Y las intermedias, que están acá en el ángulo del maxilar, que son las glándulas submaxilares, secretan, por eso son mixtas, secretan tanto líquido bien líquido fluido con contenido de proteína, como también algo de mucina. Entonces tiene ácidos mixtos, o sea, serosos, mucosos, ¿sí? Pongamos que estos sean, a ver, bueno, acá no veo, acá podría haber de otra coloración. Generalmente uno los va a ver diferente. Ahora, esta es la porción secretora de la glándula. Ven que la mucina en general tiende a perderse y a quedar medio como de color clarito. Y después esa secreción se va a ir por los conductos, que son estos, que es un epitelio cúbico. Mientras más chiquitos es, en general pasa en los conductos, por ejemplo el pancreático. Mientras son más cercanos a la porción secretora, que recién se está formando el conductito, son cúbicos bajos, y a medida que el conducto se va haciendo más grande, por ejemplo, qué sé yo, el conducto de Wirsum, ya el epitelio es más cilíndrico y a veces hasta medio estratificado. Y acá estaríamos en un grado intermedio. Yo diría que podríamos decir que es un cúbico todavía. Bien esféricos los núcleos, ¿sí? Y, por ejemplo, para aprovechar, acá tenemos un vaso sanguíneo donde vemos el ejemplo de epitelio plano. Para repasar, estos núcleos alargados son ejemplos de epitelio plano. Bueno, las glándulas exócrinas, endócrinas mixtas, según otra forma de clasificar las exócrinas, es también cómo es el conducto. Si el conducto es simple, o sea, es ahí y lleva un alveolo o algo, la porción secretora. O sea, tenemos en las glándulas de secreción exócrina en la parte excretora, que es el conductito, y la parte secretora, que es la que produce el producto de la glándula. Si el conducto está ramificado, decimos que es simple. Y si se abre como en un arbolito, como si fuera, qué sé yo, un racimo de uva, son ramificados o copos. Y de acuerdo a la porción secretora, le podemos decir que sea o un tubo, o acinosa o alveolar, si son redonditas. Bueno, eso en general uno no lo ve mucho en los preparados, porque esto es un concepto tridimensional. Uno, digamos, en general va a ver, qué sé yo, las glándulas gástricas son tubulares, ramificadas, pero son tubulares, y, o sea, alargaditas así, y otra, como el páncreas, va a ser acinosa o así, acinosa, ¿sí? Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, creo que hasta ahí llegué.